Hay un tipo de hambre que no se puede saciar con pan, crece dentro del pecho, silencioso como una sombra, y convierte en ráfaga todo lo que tocamos. Es el hambre de ser más, de tener más, de ganar siempre, incluso cuando ya no sepamos qué estamos ganando. Y fue ese hambre lo que llevó a Daniel a lo alto de un edificio, a los 42 años, con una carta de renuncia en la mano derecha, y una foto amarillenta de su hija en la izquierda, mientras el frío viento de noviembre soplaba contra su rostro, como tratando de despertarlo de un sueño que había durado décadas. Él no estaba allí para renunciar a la vida, estaba allí porque, por primera vez en 20 años, se dio cuenta de que ya se había rendido con ella. Mucho antes de ese momento, Daniel era lo que llaman un hombre exitoso, director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más grandes del país, salario de 7 cifras, casa en la montaña, auto importado, invitaciones a cenas con gente importante. Pero esa mañana, cuando recibió un correo electrónico frío y burocrático informándole que sus servicios ya no eran necesarios, algo dentro de él se rompió. No fue la pérdida de su trabajo lo que lo quebró, fue el silencio que siguió, el silencio de la casa vacía, el silencio del teléfono que no sonaba, el silencio de su hija que no lo había buscado en 3 años. Rumi dijo una vez, persigues el mundo, pero lo que realmente persigues es la sensación de estar vivo, y esa sensación solo existe cuando te detienes. Daniel nunca se detuvo, se despertaba a las 5 de la mañana, revisaba sus correos electrónicos antes del desayuno, asistía a reuniones mientras almorzaba, trabajaba hasta medianoche. Los fines de semana eran para networking, las vacaciones eran para la planificación estratégica. Dijo que estaba construyendo un futuro mejor para su familia, pero la verdad, la que nunca admitió en voz alta, fue que estaba huyendo del miedo a ser normal y corriente, huyendo de la posibilidad de mirarte a ti mismo y no encontrar nada especial. Su esposa, Emma, lo intentó durante años, dejó notas en el frigorífico, te extraño, sugirió viajes sencillos, paseos, cenas sin móviles, pero Daniel siempre tuvo una excusa, siempre había una reunión urgente, un contrato que no podía esperar, un cliente que necesitaba atención inmediata, hasta que, una lluviosa noche de abril, Emma metió sus maletas en el auto, lo miró con esos ojos cansados que ya no brillaban, y se limitó a decir, ya no quiero competir con fantasmas. Él no entendió en ese momento, pensó que ella estaba exagerando, que era dramática, que no entendía la presión del mundo empresarial, pero ahora, aquí en lo alto de ese edificio, con el viento mordiendo su piel y la ciudad entera moviéndose debajo como hormigas escabulléndose, finalmente entendió. Los fantasmas no estaban trabajando. Los fantasmas eran las versiones de sí mismo que creaba para impresionar a los demás. Versiones que nunca descansaban, que nunca sentían, que nunca eran suficientes. Rumi escribió, el alma sabe cuándo estás viviendo la vida de otra persona y gritará hasta que la escuches, incluso si eso lleva toda una vida. Daniel recordó su última conversación con su hija Sophie. Ella tenía entonces 15 años y había ganado el primer lugar en un concurso de poesía en la escuela. Ella lo llamó emocionada, queriendo compartir el poema con él. Pero Daniel estaba en una reunión. Dijo que volvería a llamar. Nunca llamé. 3 días después, Sophie dejó de intentarlo, y en los años siguientes, esa distancia no hizo más que crecer, como un abismo silencioso que nadie tuvo el valor de cruzar. Ahora, a los 42 años, sin trabajo, sin matrimonio, sin hija, Daniel sostuvo esa foto. Sofía a los 7 años, sonriendo con una flor en el pelo, y se preguntó, ¿cuándo me perdí? La respuesta llegó en un susurro que parecía surgir de su interior, pero que sonaba como la voz de Rumi resonando a través de los siglos. Te perdiste el día que decidiste que ser amado no era suficiente, que necesitabas ser admirado, que necesitabas ser el mejor. Daniel cerró los ojos, las lágrimas fluyeron, calientes contra el viento frío. Pensó en cada elección que hizo. Cada vez dije, más tarde, cada vez antepones la ambición a la presencia. Y se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que había pasado 20 años construyendo una vida que nadie quería vivir, ni siquiera él. Pero algo dentro de él, algo pequeño y frágil como una llama que lucha contra el viento, todavía insistía. No es demasiado tarde. Guardó la carta de renuncia en su bolsillo, sostuvo la foto de su hija contra su pecho y bajó del edificio, porque había algo que Rumi dijo que Daniel finalmente empezaba a entender. El viaje a casa siempre es más largo de lo que imaginamos, pero es el único viaje que vale la pena hacer. Si sientes algo mientras sigues esta historia, suscríbete al canal.
Aquí caminamos juntos por los caminos que Rumi iluminó, y ni un alma queda atrás. Los días que siguieron fueron los más tranquilos de todos. La vida de Daniel despertó sin alarma, sin compromiso, sin la urgencia artificial que lo había perseguido durante décadas. La casa, que antes era solo un lugar donde dormía unas horas antes de regresar a la oficina, ahora revelaba su verdadera cara, vacía, fría, llena de objetos caros que nunca habían sido utilizados. Había un comedor donde nadie cenaba, una chimenea que nunca estuvo encendida, cuadros en las paredes elegidos por un decorador al que apenas conocía. Por primera vez en 20 años, Daniel se sentó en el sofá de la sala sin su computadora portátil, sin que su teléfono celular vibrara cada minuto, sin que su lista mental de tareas pendientes gritara dentro de su cabeza. Y lo que encontró en ese silencio fue aterrador. No sabía quién era. Rumi dijo una vez: quítate todas las máscaras que usas ante el mundo, y lo que quedará será un extraño mirándote en el espejo. Daniel intentó llamar a Emma. El teléfono sonó 6 veces antes de saltar al buzón de voz. No dejó ningún mensaje. ¿Qué diría? ¿Lamento haber elegido las reuniones antes que las tuyas? Parecía demasiado pequeño, insuficiente y tardío. Intentó escribir un mensaje, pero las palabras parecían vacías, vacías de vida. Así que se quedó allí sentado, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de todo lo que no había dicho cuando todavía había tiempo. En la segunda semana después de ser despedido, Daniel empezó a hacer algo que nunca antes había hecho: caminar, sin destino, sin prisas, simplemente caminar por las calles de la ciudad, como si visitaras un lugar por primera vez. Y, en cierto modo, lo fue. Realmente nunca había mirado esa ciudad. Siempre lo cruzaba corriendo, en taxi o en coche, con los ojos pegados al móvil y la mente atrapada en hojas de cálculo y estrategias. Ahora vio gente: el vendedor de café que sonreía a cada cliente, la anciana dando de comer a las palomas en la plaza, el músico callejero tocaba la guitarra con una intensidad que parecía venir de otro mundo. Y Daniel notó algo inquietante. Todas estas personas parecían más vivas de lo que él jamás se había permitido estar. Fue durante uno de estos paseos que encontró el cuaderno. Fue en una pequeña librería de la esquina, de esas que resisten al tiempo y a la era digital por pura terquedad poética. Daniel entró sin ningún motivo específico, solo para escapar de un aguacero repentino. El lugar olía a papel viejo y a café. Había estanterías de madera hasta el techo, escaleras estrechas, rincones escondidos por donde entraba una luz suave a través de las ventanas polvorientas. En el mostrador, un hombre de cabello gris y mirada bondadosa organizaba libros. Miró a Daniel con esa percepción tranquila de quien ve más allá de la superficie y dijo: estás buscando algo, pero no sabes qué. No fue una pregunta, fue una declaración. Daniel casi se fue. Casi dije que solo estaba esperando a que pasara la lluvia. Pero algo en la voz de ese hombre lo mantuvo en su lugar. Algo que le resultaba familiar, como el eco lejano de una canción que conocía de niño y olvidaba cuando crecía. Tal vez, respondió Daniel, su voz más débil de lo que pretendía. El hombre sonrió, una sonrisa sin prejuicios, y señaló un estante en la parte trasera de la tienda. Hay un libro allí que te estaba esperando. No sé cuál es, pero lo sabrás cuando lo encuentres. Daniel caminó hasta el estante indicado. Había decenas de libros viejos, lomos gastados, títulos en idiomas que no reconocía. Sus dedos recorrieron las tapas hasta que se detuvieron en un fino volumen, encuadernado en cuero marrón. No había ningún título en la portada. Lo sacó del estante y lo abrió. En el interior, escritos a mano con tinta que parecía tener siglos de antigüedad, había poema. Y en la primera página, una frase que te paraba el corazón: la ambición es la distancia entre quién eres y quién pretendes ser, y cuanto mayor es esa distancia, más solo te vuelves. Era Rumi, pero no fue solo Rumi. Era como si esas palabras hubieran sido escritas específicamente para él, en ese momento, en esa librería, en ese día lluvioso en el que toda su vida se desmoronaba. Daniel compró el libro, regresó a casa, y por primera vez en años, lo leyó, no para aprender estrategias comerciales, no para mantenerse actualizado, no para impresionar a nadie. Leyó porque algo dentro de él tenía hambre, no de éxito, sino de verdad. Las palabras de Rumi eran como espejos. Cada poema reflejaba algo que Daniel había enterrado profundamente. El niño que era antes de que la ambición lo consumiera. El joven que soñaba con ser escritor, pero desistió porque no había suficiente dinero. El padre que quería jugar con su hija, pero siempre tenía cosas más importantes que hacer. Un pasaje en particular lo dejó paralizado. Hay 2 tipos de hambre en el mundo: el hambre del cuerpo, que es honesto y puede ser satisfecho,
y el hambre del ego, que es mentira y nunca será satisfecho. El hombre que alimenta el ego muere de hambre espiritual, incluso rodeado de abundancia. Daniel cerró el libro. Le temblaba la mano, porque finalmente entendió quién era el antagonista de su historia. Y no fue el jefe quien lo despidió, no fue la economía, no fue la economía. El mercado no era competitivo, era él mismo, o más bien, era la versión de sí mismo que había construido para ser aceptado, admirado y envidiado. La versión que se levantaba a las 5 de la mañana no por disciplina, sino por terror a ser irrelevante. La versión que nunca decía no sé, porque admitir ignorancia era admitir debilidad. La versión que medía el valor en sí por el monto en la cuenta bancaria y el tamaño de la oficina. Rumi tenía razón. La ambición no era el deseo de crecer, era el miedo a ser pequeño. Y Daniel había pasado 20 años huyendo de ese miedo, hasta que el miedo se convirtió en todo lo que él era. Esa noche volvió a coger el teléfono. Esta vez no llamó a Emma, llamó a Sofía. El teléfono sonó y sonó. Esperó, con el corazón acelerado. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces, el correo de voz, la voz de la hija, grabada hace años, joven y lejana. Hola, llamaste a Sofía. Deja un mensaje si quieres. Daniel respiró hondo y por primera vez dijo la verdad. Sofía, es el padre. Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo después de tanto silencio, pero necesito que sepas, me he perdido. Me perdí tratando de ser alguien que pensé que necesitaba ser, y en ese proceso te perdí. Perdí a tu madre. Me perdí. No pido perdón porque sé que las palabras no borran los años, pero estoy pidiendo una oportunidad de conocer en quién te has convertido, una oportunidad de decirte quién soy realmente, detrás de todas las máscaras. Te amo, Sofía. Siempre me encantó. Simplemente no sabía cómo demostrarlo sin parecer débil. Y ahora sé que ocultar el amor es la mayor debilidad de todas. Colgó. Las lágrimas fluían libremente ahora. No lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Porque Rumi también decía, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y Daniel, por primera vez, estuvo dispuesto a dejar entrar la luz, incluso si eso significaba sentir todo el dolor que había evitado durante décadas. Sofía no devolvió la llamada. Pasó una semana, luego 2. Daniel revisó su teléfono de manera compulsiva, como un hombre sediento que revisa un pozo seco. Pero el silencio de su hija era diferente del silencio que él conocía. No estaba vacío, estaba lleno de significado. Era el silencio de alguien que ha sido ignorado durante demasiado tiempo y ahora elige cuándo responder, o si hacerlo. Rumi escribió, el silencio de los demás es un espejo. No refleja su crueldad, sino la ausencia que tú creaste. Daniel aceptó esto, no con resignación, sino con algo más profundo, responsabilidad. Empezó a escribir, no correos electrónicos corporativos, ni informes estratégicos, sino cartas. Cartas a Sofía que él no envió. Cartas donde contaba historias que nunca había compartido. La de su abuelo, un carpintero que decía que la madera tiene alma y hay que escucharla antes de cortarla. Aproximadamente la primera vez que Daniel abrazó a Sofía en el hospital, y sintió un miedo tan grande que casi lo paralizó. No miedo de lastimarla físicamente, sino miedo de no ser suficiente, de fracasar como padre, de repetir los errores de su propio padre. Escribió sobre el día en que decidió abandonar su sueño de ser escritor. Tenía 24 años, recién graduado, con un cuaderno lleno de cuentos y poemas que nadie había leído jamás. Su padre lo llamó para hablar seriamente y le dijo, el arte no paga las cuentas, hijo. Un hombre de verdad construye seguridad. Y Daniel, que había pasado toda su infancia intentando ser un hombre de verdad, a los ojos de un padre que nunca sonreía, guardó su cuaderno y aceptó un trabajo en una empresa de tecnología. El salario era bueno, el alma quedó de lado. Escribir estas cartas fue doloroso. Cada palabra desgarraba una capa de armadura que había construido a lo largo de los años, pero también fue liberador. Por una vez, Daniel no intentaba impresionar a nadie, solo estaba siendo honesto. Una mañana, 3 semanas después de dejarle el mensaje a Sofía, Daniel se despertó con una extraña claridad. Sabía lo que tenía que hacer. No era algo que pudiera solucionarse con dinero, regalos caros o grandes gestos. Era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, infinitamente más difícil. Necesitaba reconstruir su vida desde cero, no como director ejecutivo, no como un hombre de éxito, sino como ser humano. Empezó poco a poco. Vendió el auto importado y compró una bicicleta. Vendió la casa en la montaña que nunca visitó. Comenzó a cocinar sus propias comidas, algo que no había hecho desde la universidad. Y todas las mañanas, sin excepción, leía a Rumi y caminaba por la ciudad, observando,
sintiendo, intentando reconectarse con el mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Fue durante uno de estos paseos cuando vio el cartel. En un centro comunitario del casco antiguo de la ciudad había un anuncio: taller de escritura creativa, abierto a todo, los miércoles a las 19 horas. Daniel se detuvo. Su primer instinto fue seguir caminando. Tenía 42 años. No tenía sentido empezar algo como esto ahora. Pero entonces recordó una cita de Rumi que había leído en la noche anterior. No es la edad lo que hace viejo a alguien, es renunciar a empezar de nuevo. Entró al centro comunitario. La habitación era pequeña, con sillas en círculo y una luz suave proveniente de lámparas viejas. Había 8 personas allí: una mujer mayor con un cuaderno de flores, 2 adolescentes tímidos, un hombre de mediana edad con tatuajes en los brazos, un joven estudiante universitario y otros rostros que parecían contener sus propias historias no contadas. La instructora era una mujer llamada María, de ojos vivaces y una cálida sonrisa. Pidió a todos que se presentaran y dijeran por qué estaban allí. Cuando llegó el turno de Daniel, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todas las palabras ensayadas se escaparon, y lo que salió fue la verdad desnuda. Mi nombre es Daniel. Pasé 20 años construyendo una carrera y me olvidé de construir una vida. Perdí a mi familia, me perdí. Y estoy aquí porque necesito recordar quién era antes de convertirme en alguien a quien nadie ama, ni siquiera a mí mismo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso. María asintió suavemente y dijo: bienvenido, Daniel. Aquí no hay máscaras, solo almas que intentan encontrarse a través de las palabras. Durante las siguientes semanas, Daniel empezó a escribir seriamente, no cartas que guardaba en un cajón, sino historias que compartía con el grupo. Historias sobre el niño que era, el hombre en el que se convirtió, y el vacío que existía entre ambos. Escribir con otras personas, escuchar sus historias, sentir su dolor y su alegría, fue como despertar de un largo sueño. Un día, María lo llevó aparte después del taller. Tienes un don, Daniel. Sus palabras contienen algo poco común, una verdad emocional, pero hay una historia que aún no has escrito. Siento. Daniel sabía cuál era. Era la historia de Sophie, la historia de un padre que amaba tanto que tenía miedo de demostrarlo, miedo de que el amor no fuera suficiente, de que él mismo no fuera suficiente. No sé si ella quiere escucharlo, confesó Daniel. María sonrió con tristeza. Quizás no se trata de que ella quiera escuchar. Tal vez se trata de que necesitas decirlo. Rumi dijo que el alma no se puede curar con el silencio. Ella sana cuando la verdad finalmente encuentra voz. Esa noche, Daniel llegó a casa y escribió la historia. Escribió sobre todas las veces que eligió el trabajo en lugar de su hija. Escribió sobre el concurso de poesía, sobre los cumpleaños que se perdió, sobre las llamadas que no devolvió, pero también escribió sobre el amor que siempre estuvo ahí, escondido bajo la ambición, sofocado por la culpa, silenciado por el miedo. Terminó la historia a las 3 de la mañana. Lo leyó en voz alta en la habitación vacía. Él lloró, y luego, con las manos temblorosas, cogió el teléfono y le envió la historia por correo electrónico a Sophie. No pidió respuesta, no hizo ninguna promesa, simplemente escribió al final: no espero que esto cambie nada, pero necesito que sepas, vi en quién me convertí y no me gustó. Estoy tratando de convertirme en alguien a quien, algún día, puedas estar orgulloso de llamar padre. Te amo más de lo que cualquier logro profesional haya significado. Él lo envió, colgó el teléfono, y por primera vez en meses durmió profundamente, porque Rumi también dijo: la verdadera transformación comienza cuando dejas de intentar controlar el resultado y simplemente entregas tu verdad al universo. Daniel no sabía si Sophie lo leería, no sabía si ella respondería, pero había hecho lo único que podía. Había dejado de correr, había dejado de fingir. Finalmente había comenzado a regresar a casa, y en algún lugar dentro de él, en ese espacio silencioso que Rumi llamaba la morada del alma, una pequeña luz comenzó a brillar. No era la luz de la ambición, que arde rápidamente y desaparece. Era la luz de la presencia, suave, constante, eterna. El viaje de Daniel todavía estaba lejos de terminar, pero por primera vez iba en la dirección correcta. Pasaron 6 días sin respuesta. Daniel no revisaba su correo electrónico compulsivamente como solía hacerlo. Esa versión de él había muerto, pero había una expectación silenciosa, como una oración susurrada al universo. Al 7º día, el teléfono vibró. Era un mensaje de Sophie. Desayuno. Domingo. Tú eliges el lugar. Daniel lo leyó 3 veces, como si las palabras pudieran desaparecer. No había calor en ellos, pero tampoco ira. Solo una posibilidad tan frágil como el cristal. Eligió una cafetería pequeña y sencilla, con mesas de madera desgastadas y luz natural. El tipo de lugar donde la gente va a hablar,
no a impresionar. El domingo llegó lentamente. Daniel llegó media hora antes. Se sentó junto a la ventana. Pidió un café que apenas tocó. Su corazón latía con fuerza. Esta vez, la audiencia que importaba era solo una. Sophie llegó a las 10 en punto. Fue diferente. Ahora tenía 18 años. Tenía el pelo más corto y una apariencia más seria. Chaqueta vaquera y zapatillas desgastadas. Simple, real, hermosa de una manera que ninguna foto podría capturar. Cuando sus miradas se encontraron, Daniel sintió que algo se rompía en su interior. Sophie caminó a la mesa y se sentó. No hubo abrazo, solo un hola, apenas audible. El silencio era denso. Sophie miró su taza de café, como si hubiera palabras que no supiera cómo decir. «Leí lo que escribiste», dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa. Había 20 páginas de disculpas. ¿Y sabes cuál es el problema, papá? Yo creo en ti, siempre creí, y por eso me dolió tanto, porque me amabas, pero nunca fui una prioridad. Sus palabras eran pura verdad, sin malicia, solo dolor expuesto. Daniel respiró hondo. Rumi había enseñado, cuando alguien te muestra su herida, no ofrezcas excusas, ofrece testimonio. Tienes razón, dijo Daniel, siempre fuiste menos importante que mi ego, que mi necesidad de ser admirada. No hay excusa para eso. Te fallé. Sophie se secó las lágrimas. Entonces, ¿por qué debería darte una oportunidad ahora? Porque lo perdí todo, dijo Daniel con la voz quebrada, y me di cuenta de que no me conocía. Había pasado mi vida siendo quien pensaba que debería ser. Hizo una pausa. Lo que cambió fue una rendición. Dejé de pelear, y el silencio me dijo que desperdicié los años más preciosos persiguiendo aplausos de extraños mientras tú crecías sin mí. Sofía guardó silencio. No estoy pidiendo perdón, estoy pidiendo tiempo para mostrarte en quién estoy tratando de convertirme. Si luego decides que no es suficiente, lo aceptaré, porque el verdadero amor no lo requiere. Él espera. Los segundos parecieron hora. Entonces Sophie puso su mano sobre la de él. Necesito tiempo, dijo. Sofía se puso de pie. Pero antes de irse, se dio vuelta. Empecé a escribir de nuevo. Poesía, por tu historia. Y se fue, dejando a Daniel con lágrimas en los ojos. Pero estas lágrimas fueron diferentes. Rumi lo sabía bien. El alma no celebra grandes victorias, celebra pequeños puentes. Daniel sabía que el viaje era largo, pero por primera vez estuvo presente, y ese era el único lugar donde realmente sucede la vida. Los meses que siguieron fueron diferentes. No había ninguna urgencia, no hubo presión, solo había presencia, lo más difícil que Daniel había intentado practicar. Sophie no regresó de inmediato. Ella envió mensajes cortos, a veces una foto, a veces un verso. Daniel respondió con cuidado, sin exigir más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Aprendió que reconstruir la confianza era plantar en silencio. Rumi había escrito: la paciencia no es la capacidad de esperar, es la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Continuó en el taller de escritura. Sus historias se volvieron más honestas. María dijo que estaba encontrando su voz, no la del ejecutivo, sino la del hombre que finalmente tuvo el coraje de ser vulnerable. Una noche María lo llamó. Hay una lectura pública la próxima semana. Deberías participar. Daniel sintió que el viejo miedo volvía a surgir, pero entonces se acordó de Sophie, del concurso donde no estaba. Voy. La noche de la lectura llegó fría. El auditorio estaba lleno. Daniel estaba nervioso como nunca antes lo había estado. Esta vez no quedó oculto. Estaba desnudo y solo contenía palabras que desgarraban la verdad. Cuando llegó su turno, miró al público y vio a Sofía en la última fila, pero estaba ahí. Ella asintió levemente, como diciendo: he venido. Daniel respiró hondo y leer sobre ella, sobre el padre que amaba tanto que tenía miedo de demostrarlo, sobre llamadas perdidas, sobre la ambición que devoró su humanidad. Su voz tembló, pero no se detuvo. Estaba siendo real. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Respeto. Entonces comenzaron los aplausos, pero Daniel miró a Sophie. Ella estaba llorando. Después de leer, Sophie esperó. Esa era la historia que necesitaba escuchar. Dijo: no hay excusas, la verdad. Pausa. El amor no lo exige, él espera, y estoy listo para dejar de esperar solo. Y luego Sophie abrazó a su padre. No fue perfecto, todavía había dolor, pero fue un comienzo. Rumi escribió: la curación no borra las cicatrices, solo hace posible vivir con ellas, gritó Daniel, por los años perdidos, para el hombre en el que se estaba convirtiendo. Durante los siguientes meses, se volvieron a conectar. Despacio, cafés, paseos, historias. No había más máscaras. Emma no volvió. Daniel aceptó. Algunos puentes no se pueden reconstruir. Nunca regresó al mundo empresarial. Encontró trabajo enseñando escritura. El salario era pequeño, pero amaneció sin el peso de la ambición. Una noche encontró un poema en su escritorio. Era de Sophie. Mi padre me enseñó que el éxito estaba en estar en la cima, pero tuvo que caer para enseñarme que el éxito significa estar presente. Veo a un hombre que se ha encontrado a sí mismo. Daniel sonrió.
la sonrisa genuina de alguien que finalmente se ha encontrado a sí mismo. Rumi había dicho, pasaste tu vida corriendo tras cosas que no podían salvarte, pero la salvación siempre ha estado dentro de ti. El día que dejas de correr es el día en que comienza tu verdadera vida. Daniel dejó de correr. Me sentí como en casa, en ese espacio silencioso que Rumi llamó hogar del alma, donde la ambición no llega, donde el ego no grita, donde la presencia es suficiente. No necesitaba ser el mejor, no necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba estar presente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar.